En el estudio tenemos, aquellos que siguen imagen, lo están viendo, a Cecilia Maestruti, delegada del área laboral de la provincia de Buenos Aires, en el distrito, y está Augusto Hipóliti, que es además politicólogo. Politólogo. Bueno, politólogo, sí, perdón. Eh, Tema central, la repercusión de la reforma laboral, que viene por un decreto de necesidad de urgencia que todavía no fue convalidado por el Congreso, dicho sea de paso, para que conozcan el mecanismo constitucional rápidamente. Los decretos de necesidad de urgencia tienen validez en tanto y en cuanto después los ratifique el Congreso de la Nación lo más rápido posible. Tendría que haber sido en las primeras sesiones, cosa que no ocurre en este momento, porque se está como desnaturalizando la Constitución Nacional. Está muy tironeada, muy vulnerada. Este es un tema preocupante también, ¿no? Exacto. A lo largo de la historia, la Carta Magna ha tenido muchas instancias de cumplimiento. Y una época que funcionó a pleno, ¿saben cuándo fue? Con Alfonsín. A partir del 83, la Constitución Nacional funcionó a pleno como nunca antes. Incluso todos los mecanismos de control mismo a la constitucionalidad estaban vigentes con el doctor Molina, por ejemplo. Los memoriosos los van a recordar, que llevaba adelante toda esa tarea de contralores. Bueno, comenté esto nada más para que la gente sepa un poco dónde estamos parados. Bien. Bueno, bienvenido, Cecilia, bienvenido. Gracias, Gustavo. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte por la invitación y también pedirte disculpas porque en aquel momento me invitaste y la verdad que no podía venir. Pero además, para poner en contexto lo que es la reforma laboral dentro de la ley base, a mí me parece que por eso le pedí a Augusto que me acompañe como politólogo, porque me parece que tenemos que analizar el contexto político que estamos viviendo en la Argentina. Yo recuerdo, y disculpa que lo traiga a colación, pero el año pasado una entrevista que estuve acá, el 13 de julio, en julio me acuerdo que fue antes de las PASO, yo te decía que votar a un frente y votar a Milei lo que implicaba. Hoy el tiempo me está dando la razón, pero no porque yo sea vidente, no soy la monividente, sino es porque así es la derecha. Aplica ese tipo de políticas que benefician a unos pocos. Y vos recién hablabas muy bien del DNU y principalmente en la parte de la reforma laboral, el título 5, precisamente la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo lo declaró nulo de nulidad absoluta. Sí, recordémoslo. Bueno, estamos esperando a ver qué dice la Corte, ¿no? El máximo tribunal de la República Argentina. Pero antes de adentrar específicamente en lo que es la parte laboral, a mí me parece que tenemos que hablar de la ley base, que tiene 3 tipos de, digamos, bien demarcada de flexibilización, que es la impositiva, que es la ambiental y que, bueno, es la reforma laboral. Por eso yo, Augusto, te voy a dar la palabra para que nos ponga en contexto, qué mejor que analice él la parte política, digamos, y después adentramos un poquito en los derechos que se vulneran con esta reforma y lo inconstitucional también. Bien, un dato ilustrativo o más de curiosidad. Ustedes son egresados de universidades públicas. Sí. Sí. Ceci de la Universidad Nacional de La Plata y yo de la Universidad de Buenos Aires. Bien, los dos de universidades públicas. Sí. Bueno, yo también pasé por la Universidad Nacional de La Plata. Y hoy, por lo cual, no, muy triste la situación esta. Pero bueno, como todo se viene dando, que ahora lo va a explicar Augusto. Bien. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Gustavo. No, al contrario. Bueno, como bien decía Ceci, esta ley, que importante aclarar que está promulgada desde el mes de julio, pero bueno, la invitación se debe por ahí a que hace algunas semanas recién se reglamentó la reforma laboral que contiene la ley, los principales puntos por lo menos. Bueno, lo mismo pasó quizás con el tema impositivo, tuvo por ahí algunas semanas o meses de demora el tema de la reglamentación administrativa, pero bueno, lo importante es aclarar, como bien decía Ceci, hay que contemplar la ley en el marco de un programa económico más amplio. Recordemos que la ley, que a principio de la gestión del presidente Milei, en los medios se la denominaba como ley ómnibus,
tuvo un primer intento de pasar por el Congreso, volvió para atrás y después de algunas concesiones, digamos, respecto a algunos... achicó, se achicó respecto a los objetivos iniciales. Eso no quita que no vayan por otra vía. Uno de los puntos principales de la ley es la declaración de emergencia en un montón de materias, como fuese la económica, administrativa y bueno, y de otro tipo, y también la delegación de facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo Nacional. Esto es muy importante porque era quizás lo más urgente para el gobierno aplicar, entendiendo que, bueno, asume con minoría legislativa muy marcada respecto a otros presidentes, digo, llegamos al inicio de la gestión con 38, 39 diputados, es el número más bajo desde la vuelta a la democracia de un partido político que está en gestión. Entonces, bueno, tenía urgencia en estos temas de materia de emergencia económica administrativa y de delegación de facultades para implementar, digamos, comenzar a implementar las reformas económicas que se había planteado. En este sentido, bueno, la ley, como decíamos recién, pasó por un filtro con negociaciones con otros bloques de diputados, digamos, porque con 38 39 diputados no puedes sacar una ley porque no llegas a la mayoría. Bueno, tuvo el acompañamiento de, importante aclarar, además del bloque oficialista, fue apoyada por el PRO, casi toda la Unión Cívica Radical y algunos bloques de lo que se denomina por ahí el Innovación Federal o partidos federales. Que cambian de nombre bastante seguido los bloques. Digamos, son partidos por ahí no alineados con la UCR, el PRO o el peronismo a nivel nacional y que entran en sus listas y después arman monobloques y esas cuestiones. Bueno, como decía Ceci, hay 3 grandes flexibilizaciones que impone esta ley. Viene, en primer lugar, bueno, a plantear una reconsideración de las funciones básicas del Estado Nacional. En este sentido, bueno, enumera un montón de cuestiones, digamos, de objetivos que están destinadas a reforzar, digamos, la propiedad individual, a desregular, muchos aspectos que el Estado Nacional venía regulando. Pero bueno, en síntesis es una ley que plantea una desregulación en muchos ámbitos del Estado Nacional. El tema impositivo, bueno, tiene muchos puntos principales, donde se destaca la creación de un régimen de incentivo para grandes inversiones, que se denominan los medios por ahí como RIGI. El RIGI. Sí. Bueno, viene a otorgarle muchas concesiones a sectores que quieran invertir en sectores clave de la economía. En este sentido, bueno, enumera una serie de actividades que están contempladas, como está, bueno, la tecnológica y algunas otras, pero lo preocupante por ahí de la ley es que también aplican para el sector de minería, petróleo, gas y sector forestal, digamos. En este sentido, por ahí lo que viene a plantear es una inversión por ahí en sectores de la economía que no aplican mucho valor agregado a los productos que después se exportan. O sea, en este sentido puede ser vista como una reprimarización de la economía, porque no es que da concesiones a poner las pymes del sector industrial argentino, que son las más pujantes, por lo menos en estas ciudades donde no tenés grandes empresas de afuera que invierten. Lo que sostiene, digamos, a los trabajadores formales suelen ser por ahí el sector industrial ligado al agro, bueno, el sector de comercio y otros sectores. En este sentido, bueno, plantea una desregulación y una flexibilización en lo que es la normativa respecto a estos sectores en aquellos sectores clave que considera el gobierno nacional para desarrollar la economía. También, bueno, hay una reforma impositiva en lo que respecta a bienes personales y ganancias. Bueno, cuando se implementó esta parte de la ley, se calcula que casi 800.000 trabajadores volvieron a pagar impuestos a las ganancias, que no pagaban meses atrás, digamos. Y en lo que respecta a bienes personales, hubo una ampliación de los montos mínimos, digamos, a considerar para aplicar después las diferentes alícuotas. Digamos, en términos regresivos. Se castiga, con algunas otras cuestiones, se castiga a los sectores de menores ingresos. En este caso, por ejemplo, tenés trabajadores que volvieron a pagar ganancias, 800.000 trabajadores, y para los sectores de mayores ingresos le aumentás el tope mínimo para, digamos, el piso para bienes personales.
Bueno, sumado por ahí a otras cuestiones como es la ley de blanqueo, perdón, los artículos de blanqueo de esta ley, que nada, da facilidades a sectores que tenían, digamos, ingresos o dinero, bienes sin declarar en el exterior, poder blanquearlos para le hace un régimen específico para promover el blanqueo, digamos. Bueno, esto más que nada el tema de la flexibilización impositiva, que bueno, básicamente se resume en eso, digo, castiga por ahí a los sectores de menores ingresos o a los trabajadores, no necesariamente digo al sector por ahí más vulnerable de la economía con esta ley, pero sí a los sectores medios, que son particularmente los trabajadores formales, cargándolo en ganancias, digamos, y al mismo tiempo ofrece para sectores concentrados de la economía, contemplados acá en el RIGI, le ofrece, bueno, beneficios fiscales, tributarios, aduaneros y cambiarios, digamos. Le da facilidades a un sector de la economía, digamos, está pensado para que vengan a invertir desde afuera y no promueve, digamos, muchas soluciones para las pymes locales. Después también se habla de la flexibilización ambiental porque, bueno, como decía recién, hay 3-4 sectores que te mencionaba, como minería, petróleo, gas o la producción forestal, donde promueve por un lado con el RIGI la inversión en estos sectores, pero tampoco establece ningún mecanismo de control sobre el... Y de cuidado del medio Sí, ambiente. de cuidado del medio ambiente sobre estos sectores, digamos. Y sabemos lo que pasa por ahí cuando invierte una empresa multinacional en minería o en producción forestal, digo, por lo general el Estado omite ciertas cuestiones y ejerce un control más laxo, si se quiere, mucho más flexible que otros sectores de la economía que los constantemente, digo, los está observando las prácticas. Sí, prioriza inversiones, Sí. a diferencia de otros países que priorizan inversiones, pero el cuidado del medio ambiente, y esas empresas se acomodan y cuidan el medio ambiente. Exactamente. Exactamente. Digamos, por un lado promueve la inversión en esos sectores, que digo, no está mal promover la inversión, pero no le impone ningún tipo de control en el desarrollo de la actividad. Y bueno, contemplando que son beneficios en su mayoría a 30 años, no es algo que vos puedas, digamos, está asegurado jurídicamente la empresa, digo, ante el inicio de la actividad, que por 30 años se van a mantener ciertos beneficios que le impone esta ley. Entonces, bueno, es importante aclarar eso respecto a la flexibilización ambiental. Después hay otras cuestiones que por ahí en el marco más general de la ley se mencionan como que, bueno, habilitó al presidente, al Poder Ejecutivo, a eliminar, por ejemplo, los fondos fiduciarios, que, bueno, son por ahí fondos destinados a partidas específicas. Uno de ellos que se eliminó esta semana fue el Fondo de Protección de Bosques Ambientales de Bosques. Por ahí es medio difícil explicar todas las funciones que abarca, pero bueno, básicamente los fondos fiduciarios que se fueron creando, hay más o menos, creo, 20 y pico fondos fiduciarios, la mayoría creados durante el gobierno de Mauricio Macri. Son destinados por ahí tienen objetivos específicos, entonces el Estado transfiere la plata, digamos, a esos fondos fiduciarios y después se ejecutan los determinados objetivos. Por ejemplo, lo que fue el programa Procrear. Sí, que se acaba de eliminar ayer o bueno, antes de ayer. También tenía el fondo fiduciario del cual se financiaba. Estaba destinado, en ese caso en particular, digamos, a ofrecer créditos hipotecarios a una tasa barata, digamos, conveniente para que puedan acceder sectores medios de la población. Que de otra manera, quizás accediendo a créditos privados comunes que ofrecen los bancos, para muchos es imposible. Sí, por las tasas. Bueno, en este caso también se eliminó, como decía recién, el Fondo Fiduciario para la Protección de Bosques. Digamos, se puede reemplazar en la administración pública, digo, el sector encargado de las políticas públicas que contemplaba el Fondo Fiduciario, pero bueno, lo que se observa es una intención de ir recortando áreas y no reemplazándolas por ninguna otra. Lo mismo aplica quizás para la obra pública, que bueno, la ley habilitó a suspender aquellas obras que no estaban, digamos, en más de un 80% concretadas, lo que básicamente implica, en términos prácticos, le patea el problema a las provincias y a los municipios, que todos sabemos siempre
tienen un presupuesto mucho más acotado para poder implementar, digamos, grandes obras públicas. No es lo mismo, digo, si se encarga el Estado Nacional, por ejemplo, de la construcción de un programa de viviendas, a que se lo tires al municipio que por ahí dispone de recursos más escasos para implementarlo. Efectivamente. Más que nada entendiendo, digo, más allá de la intención política o no de la gestión de turno a nivel local, establecer ajustes a la provincia, establecer ajustes a los municipios en un montón de cuestiones y además de eso le cargas costos fiscales tirándole problemas, digamos, que no pueden resolver por una cuestión obvia, digo, no puede, por ejemplo, el municipio hacer una ruta o la provincia tiene, digamos, determinadas partidas destinadas a eso, pero bueno, de repente te aparece toda la obra pública inconclusa del gobierno nacional, que la solución que propuso, digo, el Poder Ejecutivo fue que lo terminen las provincias y los municipios. Bueno, comentaba recién estas dos grandes flexibilizaciones, a grandes rasgos, digo, impositiva y ambiental. Y bueno, una gran parte de la ley es la flexibilización laboral, que se va a explayar Cecilia como abogada especializada en materia laboral. Bueno, muy clara la explicación para que se ilustre perfectamente de qué estamos hablando cuando se hace mención precisamente a este tema. Así que muchísimas gracias y ahora vamos a los aspectos laborales esencialmente y cómo está atravesando. Bueno, para explicarlo así a grandes rasgos, la ley tiene ciertos puntos que por supuesto yo, estudiando un poco la situación y los institutos que se han tocado, han tratado, tanto en la reforma como en la reglamentación, seguramente más de un colega va a pedir la inconstitucionalidad, inaplicabilidad también. Y esto por lo que vos mencionabas anteriormente. Se basa totalmente, si nosotros hablamos de derecho laboral, en primer lugar tenemos que decir, ¿por qué nace el derecho laboral? ¿Por qué nace? Nace porque no hay una situación de paridad entre el empleador con el trabajador. Esta reforma quiere hacer ver que el trabajador está en un plano de igualdad con el empleador. Quiere hacer ver de que vos podés manejarte los horarios, que vos... O sea, lo que contempla mucho, en mi opinión, es el fraude laboral. Acá hay varias cuestiones importantes. En primer lugar, el blanqueo. ¿El blanqueo qué implica? Se le perdona a ese empleador que estuvo los trabajadores sin registrar, ya sea totalmente en negro, como se dice, o parcialmente. Acá lo que se quita, según dice, las multas. Estas multas que antes percibía ante un juicio el trabajador. Por ende, ya estamos acá. Acá, ¿quién perjudica? Al trabajador. En este instituto, digamos, de blanqueo, ¿a quién se beneficia? Como vos estuviste hablando todo el tiempo ahí, en esa flexibilización, ¿a quién se beneficia? Siempre a los que más tienen. ¿Sí? Vamos por ese lado. El blanqueo. El otro instituto importante, sin adentrarnos en cuestiones muy técnicas, porque lo tenemos que explicar medio sencillo para que también el trabajador común, corriente, digamos, lo podamos entender todo. El periodo de prueba. El periodo de prueba, nosotros sabemos que la LST te decía 3 meses, ¿sí? Que te podía despedir el empleado. Cuando dice LST, perdón, Ley de Contrato de Trabajo, exactamente. Te podía despedir sin ningún tipo de causa, ¿sí o no? Perfecto. Bueno, ahora lo amplió a 6 meses, con posibilidad de ampliarlo 8 hasta 1 año. Entonces, ¿quién se perjudica en esa situación de incertidumbre de la relación laboral? ¿El empleador o el trabajador? La parte más débil que la que vos estás resaltando. Bueno, la parte más débil. Bien, te digo otro caso. El caso de la trabajadora embarazada en gestación. Bien, los 90 días de licencia siguen, ¿sí? Pero antes se preveía que se podía tomar hasta 45 días antes de la fecha probable de parto, ¿no? Con el mínimo de 30 días. Hoy te dice que podrá 10 días antes. Yo te pregunto, si una gestante, una embarazada, le llega a decir a un empleador, no, yo mira, me quiero tomar los 30 días.
yo digo, ¿realmente los legisladores creen que un trabajador hoy en la Argentina puede decidir qué cantidad de hora trabaja, en qué condiciones trabaja? ¿Realmente? Porque yo digo, los legisladores están para representarnos a nosotros. Votar esto, que un trabajador pueda decidir sentarse. Yo no sé, yo no conozco ninguno. ¿Vos conocés alguno acá de 9 de julio que se siente con el empleador y que le diga, mira, yo el sábado a mí no me haga venir porque no quiero venir a trabajar, ¿eh? A la mañana, no, yo quiero venir a la tarde. ¿A vos te parece? ¿Sabés qué me dice? Andá, simple. Viene otro atrás. Lo que se está tratando con esta, y esto lo digo así como a tono de chiste, pero no es ningún chiste, es muy triste lo que está sucediendo hoy en la Argentina, que principalmente la clase trabajadora tiene que tomar conciencia de esto. O sea, porque esta reforma está avalando el despido discriminatorio. Despido discriminatorio que viola claramente la Constitución Nacional. Porque la Constitución Nacional prevé precisamente el derecho de, y garantía de no, discriminar. ¿Por qué? Por raza, por mujer, por religión, por decisión política, por lo que sea. Bueno, acá está avalado. Con esto está avalado. Y te digo por qué está avalado. Porque esto es importante resaltar. Estudiando un poquito la reforma en general, yo te digo que acá tenemos fraude laboral, el tema de colaboradores, esto, pero para eso voy a ir después. Despido discriminatorio. Yo te decía, ¿por qué? Antes la mujer embarazada, sí, por el motivo de estar embarazada, ¿no? La despedían. ¿Ella qué podía solicitar? ¿Qué podía pedir? Podía pedir la nulidad de ese despido, la reinstalación, y a su vez podía pedir los salarios caídos mientras, transitaba ese juicio. Hoy, ¿qué dice la reforma laboral? Te dice, la persona que es discriminada por cualquier motivo, hoy no puede pedir la reinstalación. Sí, bueno, obviamente, una indemnización que es simple. Le dice, esta reforma le dice al empleador, vos podés pagar un poquitito más, bueno, despedila. O sea, hoy están libres para despedir por discriminación, si es por mujer, si es por sexo, por lo que sea. Te lo digo a grande así para que la gente lo entienda. Otro tema importante. Inconstitucional, claramente. Te van a poder despedir. O sea, ¿qué trabajador con la reforma laboral se animaría hoy a hacer huelga? Nosotros, el Estado argentino, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es obligatorio que nuestro Estado, por ende gobierno, ¿qué tiene que hacer? Suprimir y proteger, suprimir cualquier norma que vaya contra el derecho a huelga, contra cualquier norma penal, que es lo que se quiere hacer, ¿no? Perseguir a aquellos trabajadores que quieran llevar adelante el derecho a huelga. Cuando nosotros sabemos específicamente que nuestro Estado ha ratificado, por ende, ha entrado ese tratado, como vos ya sabés, ha entrado en la Constitución Nacional. Sí. Por ende, es constitucional el derecho a huelga. Bueno, acá, consecuencia, trata de asustar a los trabajadores. Aceptado en la Carta Magna nuestra y después por el derecho supranacional ratificado. Exactamente. Que es ley nuestra desde el 84, 85, 86, 94. Exactamente. Pero sí lo aceptó la reforma del 94. Bueno, bien, por un lado. La tercerización. Yo no sé por qué tienen que aclarar el tema de tercerización. Si ya estaba contemplado y está contemplado y sigue vigente el artículo 30 de la LCT. Entonces, ¿qué me quieren decir cuando hablan de tercerización? Vamos a ser honestos. ¿Qué te quieren decir? Están buscando el fraude laboral. Es decir, un líder, un trabajador autónomo que tenga colaboradores, que puedan contratar. Yo te contrato, pero en realidad quiero que haga el trabajo para otra empresa. Somos todos autónomos. Yo digo, bueno, me da gusto venir, vos sos autónomo, te pagas tu monotributo, vos también. Todos estos supuestos que te estoy dando son todos supuestos de fraude laboral. Entonces, está claro, y
está claro que esta reforma laboral, este decreto reglamentario, lo que hace es vulnerar los derechos de los trabajadores. Otra cosa importante, porque esto también hay que decirlo, ¿por qué surge esta reforma laboral? Supuestamente, para ellos. ¿Cuál es la explicación que dan que surge esta, para que haya más empleo? La flexibilización laboral nosotros la tuvimos en Argentina relativamente cerca. Para los que no somos tan chicos la recordamos en los 90. Sí. Bueno, yo acá me apunté porque digo es importante, porque a veces está bueno para no naturalizar determinados comportamientos de determinados gobiernos, porque parece ser que hoy, no sé si la sociedad está dormida, qué está pasando. Porque estamos naturalizando cosas que no deberíamos naturalizar. Como te digo, esto de todo lo que es la reforma laboral va a ser atacada en varias cuestiones, situaciones, por inconstitucional. Eso está claro. En los años 90, en la década de los 90 hubo flexibilización laboral. El empleo estaba, la desocupación estaba del 6,9, con la flexibilización laboral no se redujo, se fue al 21,5. Entonces, ¿cuál es el motivo? Siempre estamos tropezando los argentinos con la misma piedra. O sea, no podemos entender que la derecha siempre va a ser para unos pocos. Con lo que hoy acaba de decir Augusto, en esto de la flexibilización impositiva, ambiental, ¿a quién benefician? A los grandes. Obviamente a los sectores concentrados en la economía. En este pasa lo mismo. Yo no entiendo a los legisladores que se sientan y que votan, sabiendo de que esta reforma laboral es claramente una vulneración total a los derechos de los trabajadores. Yo decir, la puedo aceptar si amplía derecho, pero en cada instituto que vos mire de la reforma laboral, lo que hace es suprimir. Claramente es inconstitucional. Bien. No sé si quieren hacer alguna otra consideración del tema. Quiero agradecerle a los dos la explicación muy puntual para que la gente tenga plena conciencia de lo que ha significado esta reforma y hacia dónde va todo este rumbo, ¿no? de modificaciones y podríamos decir hasta del país. Por eso les quería agradecer esta explicación. No sé si quieren hacer alguna consideración final. Bien, no sé, ¿tenés algo que agregar? No, sino simplemente, recordar lo que dije al principio, que hay que entender el espíritu de la ley en el marco de un programa de gobierno y un programa económico más amplio. Como mencionaba, hay muchas cuestiones de la ley que se fueron sacando, digamos, en los primeros meses en el marco de las negociaciones legislativas. Se hicieron concesiones con algunos bloques para tener el apoyo, pero no hay que desviar la atención, digamos, del objetivo del programa económico. En este sentido, es un programa económico, no es muy difícil de explicar, orientado a una flexibilización en muchos sectores y desregulación. Tal cual. Implica un retiro del Estado en ciertas funciones básicas que ha venido cumpliendo. En este sentido, mencionar que está relacionado lo que vimos estas últimas semanas, lo vimos ayer con el veto a la ley de financiamiento universitario y hace algunas semanas con el veto a la reforma jubilatoria. Para mencionar, implicaba, tanto en un caso como en otro, la actualización, en el caso de los jubilados, de los saberes, actualización por inflación, entendiendo, hace varios meses que se eliminó la fórmula que calculaba la movilidad jubilatoria y se estableció que sea por actualización por inflación. El punto central es que en ese desfasaje entre el mes que se eliminó y el mes que se implementó, el número elegido para hacer la actualización del mes que quedó colgado, que fue el mes de enero, fue 12%, cuando la inflación de ese mes dio alrededor del 20-21%. Lo que proponía, la ley que fue vetada, era que se haga una actualización retroactiva, contemplando ese 8% que se había perdido, y ahí sí que la actualización sea por inflación como viene siendo hasta ahora, desde hace algunos meses.
fue una avivada del gobierno en ese mes que quedó colgado. Sí, no En vez de aumentar un 20, Exacto. un 20 real, a los jubilados le aumentaron un 12%, lo que queda ahí es un 8% de inflación que no fue contemplado en el cálculo. Y bueno, la ley también proponía que se haga una actualización cuando los haberes, digamos, los sueldos de los trabajadores en actividad que se calculan mediante el RIPTE queden por arriba de ese número, los haberes jubilatorios también sean compensados en ese porcentaje, con una actualización semestral. Bueno, tenemos por un lado el veto hace un mes a los jubilados, y bueno, vimos ayer el veto a la ley de financiamiento universitario, que en el mismo sentido, implicaba, no es que implicaba una suma totalmente discrecional para esos sectores, sino que implicaba lisa y llanamente una actualización por inflación para los costos de funcionamiento de las universidades y para los salarios del personal, digamos, que tanto docente como no docente, que trabaja, digamos, en las universidades públicas de Argentina. En este sentido, bueno, recordar que se prorrogó el presupuesto del año anterior, entonces los números quedaron muy desfasados. Tuvimos a principio de año una movilización, donde después de algunas idas y vueltas, el gobierno decide negociar con algunos sectores en particular. Bueno, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, negocia con el radicalismo y de repente, bueno, se echa para atrás la movilización popular, movilización, de la universidad, porque negocia gastos de funcionamiento extraordinarios. ¿Qué pasó? Después de algunos meses, quedaron totalmente desfasados y viene el problema de fondo que no se solucionó, digamos, a principio de año, que tenés totalmente desactualizados los gastos de funcionamiento y los sueldos del personal docente y no docente. Bueno, a lo que iba, hay que entender la ley bases que hablamos durante la nota en el marco de un programa más amplio. En este caso tenés para los sectores medios o de menores ingresos, tenés veto para el aumento de la jubilación, que digamos no implica en términos de las arcas del Estado que vaya a quebrar el Estado por hacer una actualización por inflación de ese periodo perdido que fue el mes colgado de enero. Lo mismo para las universidades, digamos. Básicamente lo que pone en cuestión estos dos vetos de este mes es que el Estado el Estado Nacional fue licuando, digamos, el déficit fiscal con licuando las jubilaciones, licuando el funcionamiento y los sueldos de las universidades públicas. Así que bueno, hay que entender que el programa, ofrece el programa económico mediante una ley, ofrece beneficios fiscales, impositivos, tributarios, aduaneros, a sectores concentrados de la economía, que son los que están invitados a invertir mediante el RIGI. Ofrece blanqueo de capitales, beneficios, para el blanqueo de capitales a sectores de mayores ingresos. El que necesita blanquear capital no es un jubilado que cobra la mínima o un pibe que cobre progresar. Bueno, tenés bienes personales, también favoreces a los sectores concentrados, por un lado, y por otro, bueno, castigás, como decía recién, al sector de jubilados, al sector de... Perdona, Augusto, Sí. pero también porque si hay algo que hay que destacar de Milei, o sea, que no mintió, porque dijo que iba a recortar y está recortando, precisamente lo recorta a los sectores más vulnerables de la sociedad y beneficiando a los grandes. Esto no tenemos duda nosotros. Ahora, lo que yo digo, como pueblo argentino, cuando vayamos a las urnas, pongámonos la mano en el corazón y pensemos en el otro, miremos al otro. Yo no puedo creer que nadie se movilice o se sensibilice, digamos, de que un enfermo de cáncer hoy no se puede hacer de la droga. Y al gobierno como si nada, no le importa a Milei, no le importa a la gente que lo rodea, no le importa a la gente que apoya ese tipo de gobierno. O sea, no le importa que el hijo de un trabajador, como fuimos nosotros, que pudimos acceder a una universidad pública estatal, por eso hoy Augusto es politólogo, por eso yo soy hoy abogada, entonces digo, ¿por qué? Y después ellos hablan de meritocracia. Para hablar de meritocracia a la derecha, como le gusta hablar, me parece que tenemos que tener la posibilidad, todos. Y en este caso, nos estarían cortando la posibilidad a los que venimos de hijos de clase trabajadora.
nos estarían cortando la posibilidad. Porque hoy, ¿qué empleado de acá de 9 de julio, si sigue esta situación, va a poder pagar un arancel a su hijo en la Universidad Pública Estatal? Con los incrementos también de los alquileres. Eso no escapa a ninguno de nosotros. Todos sabemos lo que salen los alquileres, que teniendo un hijo a estudiar y tras eso le tenés que pagar una facultad privada. Sí, o sea, es claro, terrible. Es difícil, claro. Es difícil. Es difícil la situación. Por eso yo digo, tratemos de como pueblo argentino, tratemos y que no nos dé lo mismo de que venda la Argentina como si nada. A todos nos tiene que involucrar esto. Y tenemos que pensar realmente como pueblo, como comunidad, no que unos vivos vengan de afuera, se la lleven y listo. Como por ejemplo, por eso le importa a él la precarización laboral, para vender eso a las a las grandes. Es la realidad. Bien. Bueno, yo quiero agradecerles toda esta explicación que nos han dado, de claridad para todos los oyentes, así que muchísimas gracias. No, por favor, Gracias gracias a a vos, vos. Gustavo. Gracias a vos.